Hola, hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal Química Fácil con Claudia. Ya estamos con la solución de la semana 3 del ciclo súper intensivo. Pregunta 1. Nos hablan sobre las celdas electroquímicas. Hay que recordar que estas celdas pueden ser celdas galvánicas, también conocidas como celdas voltaicas, o celdas electrolíticas, ¿no? En el caso de las celdas galvánicas, por ejemplo, hay que realizar las reacciones de tipo redox, tienen que ocurrir para poder generar corriente eléctrica. Y en el caso de las celdas electrolíticas hay que suministrarles energía eléctrica para que puedan ocurrir las reacciones redox. Pero en ambos casos, tanto en la galvánica como en la electrolítica, debemos recordar que en el ánodo siempre va a ocurrir la semireacción de oxidación y en el cátodo vamos a ver que ocurre la semireacción de reducción. Entonces, teniendo en cuenta ello, aquí ya podemos marcar. Ocurre la reacción de oxidación siempre en el ánodo, ocurre la reacción de reducción siempre en el cátodo, ¿no? Ahora, en estas celdas electroquímicas que contienen soluciones que van a ser conductoras, así como los electrodos de metal que también van a ser conductores eléctricos, vamos a observar que estos se pueden clasificar en especies. Llamamos, por ejemplo, primera especie a los metales, ¿no? A los conductores que son de metal, y llamamos conductores de segunda especie a las soluciones iónicas, ¿no? Que debido a que van a presentar esas cargas, van a también a ser conductores eléctricos, ¿no? Soluciones iónicas. Y aquí nos menciona solución iónica, vendría a ser un conductor de segunda especie, ¿ya? Aquí hay que corregir, aquí tendría que ser de segunda especie. Y la FEN, que significa la fuerza electromotriz, vendría a ser provee los electrones para la reacción. No, en este caso fuerza electromotriz, ¿no? Es lo que va a proveer los electrones. Tendríamos aquí la letra D, respuesta sería C, A, B, D, la alternativa a bio. Pregunta número 2. Nos habla sobre las leyes de Faraday, en el cual sabemos que cuando pasa un equivalente gramo de una sustancia, nos puede relacionar con la cantidad de masa que se va a depositar. A través de soluciones que contienen iones áurico, argéntico, cúprico y cromoso, circulan 20 Faraday. ¿Cuál es el cociente? De aquí en este caso nos estarían preguntando el cociente de los pesos equivalentes del oro respecto a la plata y del cobre respecto al cromo. Muy bien, entonces aquí primero vamos a establecer las relaciones, las semireacciones, por ejemplo, del ion áurico, ¿no? En el caso del oro, sabemos que el oro tiene dos estados de oxidación, oso 1 y ico 3, entonces con más 3, en las celdas electrolíticas, cuando se da la deposición, existe una semireacción de reducción que lleva a la deposición del metal hasta su estado de oxidación cero. Entonces aquí se puede observar que se transfieren 3 moles de electrones. En el caso del argéntico, que es de la plata, su estado de oxidación es más 1. Si va hasta el estado de oxidación cero, sería simplemente un electroncito. Cuando decimos cúprico, recordar que el cobre tiene más dos estados de oxidación, oso más 1 e ico más 3, aquí estaría trabajando con el cúprico, sería con el, más 1 más 2, con el más 2, se deposita, ganando 2 electrones, se deposita hasta llegar a cobre 0. Y cuando nos habla del cromo, aquí en el caso del cromo hay que tener cuidado, porque el cromo puede trabajar con sus estados de oxidación. Por ejemplo, cuando va a formar
óxidos, este va a trabajar con estado de oxidación +2 y +3, pero cuando va a formar, por ejemplo, ácidos, los estados de oxidación del cromo van a ser +3 y +6. En el caso de los procesos galvánicos, se utilizan los ácidos crómicos, entonces estamos aquí. Cuando nos dice cromoso, significa que está con el menor, o sea que está con el +3, y cuando este se va a depositar a cromo 0, va a pasar 3 electrones, va a ganar para que se deposite a cromo 0. Entonces la ley de Faraday, ¿qué dice? Nos dice aquí, como son 3 electrones, 3 mol de electrones, son 3 Faradays para poder producir una mol de oro, ¿no? De aquí yo ya puedo saber cuánto pesa esa mol de oro. Aquí yo digo un Faraday va a producir una mol de plata. Aquí yo digo 2 Faradays va a producir una mol de cobre, ¿no? Y aquí son 3 Faradays va a producir una mol de cromo. Entonces, como ya tenemos aquí los datos, en vez de zinc, lo que necesitamos aquí es cromo. El cromo tiene su número atómico 24 y su masa de 52. Vamos a calcular los pesos equivalentes. ¿Cómo sería el peso equivalente de la plata? El peso equivalente se calcula como la masa de la plata, que en este caso es 197, dividido entre la cantidad de electrones que se están transfiriendo, que sería 3, y esto nos da un resultado de 65,66. Para el caso de la plata sería su peso atómico, o sea, su masa de la plata, que es 108 dividido entre la cantidad de electrones, que en este caso es 1, sale 108. Así que la primera relación equivalente de los pesos equivalentes entre el oro y la plata sería 65,66 entre 108, ¿no? Para el cobre sería el peso equivalente del cobre, la masa del cobre 63,5 dividido entre el número de electrones, que es 2. Esto nos da 31,75. Y finalmente para el cromo, su peso equivalente va a ser igual al cromo, que su masa es 52, dividido entre el número de electrones, que es 3. Esto nos da un valor de 17,3. Respuesta en esa pregunta 2, con respecto al tema de electroquímica, tendríamos la alternativa avión. Pregunta número 3. Nos dice, a través de una solución de 0,6 molar de sulfato de potasio. Sulfato de potasio, recordemos la fórmula, es el K2SO4. Ese es el sulfato de potasio. Se hace circular durante 2 horas, nos están indicando el tiempo, son 2 horas, y 5 amperios, la intensidad de 5 amperios. Entonces, estos datos nos hace recordar que tiene que ver con las celdas electrolíticas. Dice, ¿cuál es la masa del hidróxido de potasio que se obtiene y el volumen de oxígeno producido en mililitros? Muy bien, chicos, entonces aquí nosotros tenemos que analizar cuando se tiene una reacción, por ejemplo, sulfato de potasio acuoso, ¿no? Una solución. Tenemos que identificar quién es el que se oxida y quién es el que se reduce. Las reglas dicen que cuando se tiene un oxoanión, que es el sulfato, él no se va a reducir, no se va a oxidar, se va a oxidar el agua. Y cuando tenemos el potasio, elementos del grupo 1A o grupo 2A, ellos no se van a reducir, el que se va a reducir en este caso también sería el agua. Por lo tanto, podemos ver aquí que el que se reduce en el cátodo va a ser aquí el agua formando hidrógeno, y el que se oxida en el ánodo va a ser el agua formando oxígeno. Esas serían nuestras dos semirreacciones que ustedes tendrían que aprenderse de cabecita, porque como pueden ver en el ejercicio, no les van a dar esa información.
Con ello, ustedes aquí tendrían que balancear y poder saber cuál es la relación estequiométrica, ¿no? Balancear la ecuación. Aquí podemos observar que son 2 moles de electrones que se reducen en el cátodo, 2 moles de electrones que se oxidan en el ánodo, 4 que se oxidan en el ánodo, y por lo tanto toca acá multiplicar para que sea el mismo número de electrones y poder tener nuestra ecuación balanceada. Ahora, este OH que estamos viendo aquí, ¿no? Como es el sulfato de potasio, entonces este hidróxido que se va a formar es el hidróxido de potasio. Entonces aquí prácticamente vamos a decir, si son 4 moles de OH, quiere decir que se está formando 4 moles del hidróxido de potasio, ¿no? Porque es lo que nos están preguntando. Muy bien, vamos a resolver primero la cantidad de masa o el volumen, ¿no?, de oxígeno producido. ¿Cómo vamos a determinar ese volumen de oxígeno producido? Para nosotros poder aplicar, por ejemplo, la ecuación de pavo-ratón, si pensamos, ¿no?, por ejemplo aquí, presión, volumen igual a RTN, yo tengo el R, tengo el número de moles porque vamos a calcular la masa a partir de la ecuación electroquímica, pero no tenemos información de la temperatura ni tampoco de la presión. Por lo tanto, aquí lo que nos estarían preguntando debe ser aquí el volumen medidos a condiciones normales. ¿Ok? Entonces, medidos a condiciones normales, ahora sí, ¿qué decimos? Aplicamos la ecuación de Faraday. Masa es igual a intensidad por el tiempo por el peso equivalente, en este caso del oxígeno, todo dividido entre 96.500. Calculamos aquí la masa de oxígeno, intensidad, aquí está, son 2 horas, cada hora son 3.600 segundos. El tiempo son 2 horas, ahí está, la intensidad es de 5 y el peso equivalente del oxígeno. ¿Cómo se calcula el peso equivalente del oxígeno? Ese peso equivalente del oxígeno va a ser igual a la masa molar, ¿no?, en este caso del oxígeno, que sería 2 oxígenos, 16 por 2, 32, dividido entre el número de electrones de esa semirreacción, que sería 4. Por lo tanto, ese peso equivalente sería igual del oxígeno, igual a 8. ¿Listo? Y todo dividido entre 96.500. Y se acabó, porque de aquí se tendría la masa de ese oxígeno. 2.98 gramos de oxígeno. Y ahora sí planteamos la ecuación, la relación a condiciones normales. ¿Qué nos dice a condiciones normales? Que por cada mol de cualquier sustancia siempre se van a producir 22.4 litros. Ahora, una mol de oxígeno, ¿cuánto pesa? 32 gramos, o sea que 32 gramos van a producir 22.4 litros. Como acabamos de determinar que se tiene 2.98, entonces decimos cuánto será ese volumen a condiciones normales. Multiplicando por 22.4 y dividiendo entre 32, ese volumen va a salir 2,08 litros. Entonces, como nos dicen en mililitros, lo que tenemos que hacer es multiplicar por 1000. Acá nos dicen, miren, en mililitros. Mililitros sería entonces 2089 mililitros de oxígeno que se estarían formando. ¿Ok? Ese es el volumen del oxígeno a condiciones normales. Ahora, nos preguntan por el hidróxido de potasio, ¿cuánto es la masa? Para ello, solo hay que relacionar aquí esta mol de hidróxido de potasio con las moles de oxígeno. ¿Qué decimos? Decimos lo siguiente, 4 moles de hidróxido de potasio van a formar una mol de oxígeno.
nosotros tenemos aquí que en una mol de oxígeno, una mol de oxígeno son 32 gramos y una mol de KOH, ¿cuánto pesa? KOH, potasio, su número atómico del potasio sería, su masa del potasio sería 39, su masa del oxígeno es 16 y del hidrógeno es 1. Entonces todo esto suma 56 gramos por cada mol. Como son 4 moles que estamos viendo aquí por el coeficiente, sería 4 por 56 gramos, van a producir 32 gramos de oxígeno, ¿correcto? 32 gramos de oxígeno. Pero ¿cuánto tenemos nosotros de oxígeno? Aquí está. Nosotros tenemos de oxígeno 2,98 gramos. Por lo tanto, ¿cuánto será la masa de hidróxido de potasio que se requiere? Ya regla de 3, ¿no? 2,98 por 4 por 56 entre 32, ¿no? Eso sería la masa del hidróxido de potasio, que sería aquí 20,86, la cantidad de hidróxido de potasio. Esa sería nuestra respuesta. No tenemos aquí alternativa, ¿ok? Así que estas serían las respuestas. El volumen a condiciones normales del oxígeno y la masa del hidróxido de potasio. Ejercicio número 4. Nos habla sobre el diagrama de Pourbaix. Y con respecto a este diagrama nos pide marcar el valor de verdad o falsedad. En el enunciado 1 dice, a un potencial, aquí debemos de entender primero, ¿no? La gráfica. Por ejemplo, acá ustedes observan que es una gráfica de potencial menos 1, 0 más 1 en un intervalo de pH de 0 a 15, ¿no? Entonces se puede ver que en la franja de color amarillo, en toda esta zona, el hierro se encuentra con su estado de oxidación 0, ya que no vemos ningún valor en la parte superior, o sea, es como elemento metálico. En esta rango, espacio, ¿no? O en este sector se ve el hierro más 2, en esta sección está el hierro más 3, ¿no? Y vamos observando cómo va cambiando de acuerdo al pH, ¿no? Primer enunciado nos dice, a un potencial alrededor de 1, más o menos acá hablamos de potencial alrededor de 1, es este de acá, y pH mayor que 7, pH mayor 5, pH 6, más o menos por aquí. Entonces un pH de 7 aproximadamente aquí, el hierro es estable, o sea, es pasivo. En estas condiciones, ¿no? Y pH 7, digamos aquí, estamos en la sección verde, donde nos dice que hay una pasivación por respecto a ese hierro. Entonces sí, podemos decir que esto es correcto. En el enunciado 2, la magnetita es el imán natural, existe cuando el potencial es 0, ¿no? Y el pH es entre 10 y 12. Potencial 0 por aquí y pH entre 10 y 12, vamos a suponer más o menos aquí, 10 y 12, nos dice que se encuentra el F3 o 4 sólido. Y esto, chicos, es sí la fórmula de la magnetita, ¿ya? Por lo tanto, esto es correcto. Y finalmente el último enunciado dice el hierro metálico, que es este hierro 0, está intacto a un pH inferior a 0,8. Bueno, en 0,8 más o menos digamos aquí, podemos ver que está intacto siempre en cuando nos especifiquen que el potencial es más o menos en este valor, ¿no? Pero como no nos hablan del potencial y nos dice esto va a ocurrir también a cualquier pH, eso sería falso, ¿no? Porque se puede ver que aquí en la parte en pH 10 o inclusive en el pH 0, en un potencial de 0 o en un potencial de 1,
ya se encuentra en los estados de oxidación de hierro más 2 y hierro más 3, entonces no está intacto el hierro metálico. El hierro metálico está intacto en la zona amarilla, pero para que podamos decir que en cualquier pH tendríamos que saber cuánto es este potencial para poder decir que en ese potencial o debajo y en cualquier pH, ahí sí. Y eso también con excepción que en la parte final tampoco vamos a observar ello, ¿no? Verdadero, verdadero, falso. Aquí también nuestra respuesta sería la alternativa barco. Pregunta número 5. Nos dice, en química analítica se emplea el dicromato de potasio, que es como un estándar primario, para estandarizar las soluciones de yodo. Corresponde a una llamada celda dicromato yoduro, y en esta celda el dicromato, aquí está la fórmula del dicromato, se reduce a cromo más 3. Entonces la reducción del dicromato a cromo más 3, mientras que el ion yoduro se oxida a yodo 2, ¿no? Se oxida, entonces si se oxida, lo contrario sería de yodo 2 al ion yoduro. El potencial de reducción estándar del par de dicromato es de aproximadamente 1.33 voltios. O sea que ese potencial de reducción del dicromato al cromo es 1.33 y del yodo al ion yoduro, ¿no? Sería 0.54. Esto sería la información que nos están dando en el ejercicio. Nos piden determinar el diagrama de celda. ¿Qué es lo que se coloca en el diagrama de celda? El diagrama de celda primero se coloca la semirreacción que ocurre en el ánodo y luego la semirreacción que ocurre en el cátodo. En este caso, como tenemos los dos potenciales que son potenciales de reducción, se dice que el que tiene mayor potencial de reducción es el que se va a reducir. O sea, entre más 1.33 y más 0.54, este sería el que se va a reducir por ser mayor y la reducción se va a llevar a cabo en el cátodo. Por lo tanto, esto sería lo que ocurriría en el ánodo, pero en el ánodo ocurre el proceso de oxidación. Y como nosotros aquí tenemos ambos que son de reducción, la oxidación sería lo contrario. 2 veces el ion yoduro aquí, y esto va a pasar al yodo, aquí es menos 1, simplemente invertir la reacción, ¿no? Invertir la reacción, el ion yoduro, acá pasa menos 1, que es este de aquí que estamos viendo, pasa al yodo más sus 2 electrones. Esta sería la semirreacción de oxidación. Y cuando colocamos aquí la semirreacción de oxidación, entonces decimos, esto es de ion yoduro al yodo, ¿no? Esto sería así. 2 veces, ¿no?, el ion yoduro, o simplemente sin coeficiente, ¿no?, ya que es simplemente los iones que están pasando de estados de oxidación. Menos 1 pasa, perdón, acá en el ánodo, ese ion menos 1 en el ánodo pasa a yodo 0. ¿Correcto? Esto sería. Y lo que ocurre en el cátodo sería la reducción. ¿Quién es el que se está reduciendo? Y lo que ocurre en el cátodo, que es donde se da la reducción, estaríamos observando ese ion dicromato, el cromo 2 o 7, que estaría pasando al ion cromo más 3, ¿no? Esa sería del diagrama de la celda, ¿correcto? Y para determinar el potencial de la celda, simplemente el potencial de la celda es el potencial de reducción del cátodo menos el potencial de reducción del ánodo. Entonces aquí el potencial de reducción del cátodo
es este de acá, más 1.33. Y el potencial de reducción del ánodo, ¿no?, sería acá más 0.54. Muy bien. Este potencial sale más 0.79 voltios. Esto sería nuestro potencial de celda. ¿Correcto? Del ion yoduro al yodo que se va a oxidar invirtiendo nuestra reacción, y del ion dicromato al cromo más 3. ¿Ok? Bueno, acá también no tenemos clave, tendríamos que invertir ello. ¿Ok? Entonces va a ser nuestra clave F, ¿no? Sin clave, SC. Vamos a crear una nueva alternativa. Bueno, eso sería la forma de representar la celda, ¿correcto? Pregunta número 6. Se tienen las siguientes semireacciones: manganeso con cromo. Miren aquí, en este caso se puede observar aquí en la letra A que el manganeso está con 0, pasa a más 2. O sea que el manganeso se está oxidando, y que el cromo más 3 pasa a cromo 0. Entonces el cromo se está reduciendo, ¿correcto? Por lo tanto, en el primer enunciado, ¿qué es lo que nos piden en esta pregunta? Miren, nos piden marcar el valor de verdad o falsedad en base a las potenciales de reducción u oxidación, ¿no? Aquí podemos observar el potencial manganeso 2 más a manganeso 0, potencial de reducción. Todos son potenciales de reducción porque disminuyen su estado de oxidación. Por lo tanto, en el enunciado 1 dice la asociación presentada en A, o sea, aquí vamos a ver su diagrama de celda, sería el que nos están mostrando. Recordemos el diagrama de celda, primero se coloca lo que ocurre en el ánodo, seguido lo que ocurre en el cátodo. Y aquí estamos observando que en el ánodo el que se oxida es el manganeso de 0 a manganeso más 2. Entonces sería manganeso 0 pasa a manganeso más 2. Y en el cátodo vemos que se reduce el cromo. Sería de cromo más 3, se estaría reduciendo a cromo 0. Y sí, podemos ver que efectivamente esto es el diagrama de celda. Eso es verdadero. En el punto 2 dice la reacción en B, aquí es espontánea y tiene un voltaje de 0.19. Igual vamos a analizar si realmente es espontánea. Para saber que sea espontánea, ¿cuál es la regla? En la número 2 se dice que cuando la variación, ¿no?, el potencial de la celda es positivo, entonces vamos a ver que ese potencial es espontáneo, ¿correcto? Entonces aquí vamos, potencial de la celda. Níquel, aquí se encuentra con níquel. Miren acá, níquel 0, ¿correcto? Potencial de celda positivo, eso quiere decir que es espontáneo, mayor que 0. Níquel 0, níquel más 2, entonces el níquel se está oxidando, ¿correcto? Entonces acá el níquel de 0 que pasa a níquel más 2 se está oxidando. Esto ocurre en el ánodo, porque sabes que en el ánodo siempre se da la oxidación. Y en el cátodo estaría ocurriendo la reducción del hierro. El hierro más 2 gana 2 electrones y pasa a hierro 0. Calculamos el potencial de la celda es igual al potencial estándar de reducción del cátodo menos el potencial estándar de reducción del ánodo. ¿Cuál es el potencial del cátodo? Aquí está, veamos la reducción del hierro, de hierro 2 a hierro 0. De hierro 2 a hierro 0 se puede observar que ese potencial
de la celda aquí de reducción es menos 0.44. ¿Ok? Menos 0.44 voltios. Y el potencial del cátodo, en este caso del níquel, miren, del níquel, de níquel 0 a níquel más 2, pero tenemos el de reducción. Sería el de níquel más 2 a níquel 0, de níquel más 2 a níquel 0 es menos 0.25. Menos 0.25, hacemos ese cálculo y ese potencial de celda sale igual a menos 0.19 voltios, ¿no? Y como podemos ver, sí sale ese valor, pero no es espontáneo, ¿no? Porque para que sea espontáneo tendría que ser positivo. Así que esto es falso. Y luego dice en la letra C, en la número 3, en el enunciado 3, la asociación presentada en C genera un potencial de 1.58. Aquí igual podemos ver que níquel, ¿qué está pasando con níquel? Níquel se está oxidando, ¿no? Entonces acá igual níquel se está oxidando, está pasando de 0 a níquel más 2, perdiendo sus 2 electrones, y podemos ver que el dicromato Cr2O7, todo 2 menos, pasa a cromo más 3, ¿correcto? Aquí hay una reducción de parte del cromo. Entonces el cromo está en el cátodo y el níquel está en el ánodo. Calculamos de la misma forma, ¿no?, el potencial de la celda y se dice reducción del cátodo, el dicromato. ¿Cuánto es el dicromato? De cromo, en el dicromato, aquí el cromo es como más 6, entonces será de cromo más 6 a cromo más 3, sería más 1.33 voltios, ¿correcto? Menos el potencial del ánodo, que es de níquel, pero tiene que ser el de reducción, níquel más 2 a níquel 0, sería este de acá, menos 0.25. Calculamos aquí, sería 1.33, prácticamente sumar más 0.25, y ese potencial sería 1.58 voltios para esa ecuación tercera, ¿no? Y esto es verdadero, así que la respuesta sería verdadero, falso, verdadero. Alternativa casa. Pregunta número 7. Tenemos la siguiente ecuación. Nos piden determinar en esta pregunta, determine la masa y el volumen del dióxido de carbono. En este caso se refiere a esta sustancia. En litros nos piden el volumen, ¿no? Cuando se encuentra a condiciones de 15 grados Celsius, eso es temperatura. Tenemos información aquí de temperatura de 15 grados Celsius. Tenemos presión, una presión de 750 milímetros de mercurio. Producidos por la descomposición, se va a descomponer de 1.2 kilogramos de metano. Entonces, primero lo que tenemos que hacer es ver la relación estequiométrica de nuestra reacción. Balancear un carbono, 4 hidrógenos, 2 oxígenos más 2 son 4. Entonces la ecuación está balanceada, es 1, 2, 1, 2. Bien, tenemos aquí la relación con el metano. Entonces vamos a trabajar con el metano para calcular cuánto se produce de volumen y masa de CO2, sabiendo aquí los datos del R, la masa molar del metano, la masa molar del CO2, ¿no? Chicos, ¿qué se coloca aquí? Se establece lo siguiente. Mira, se establece que por una mol de metano se produce una mol de CO2. Pero como nuestro dato es masa de metano, nos conviene colocar aquí relación de masa. El metano pesa 16, quiere decir que una mol que pesa 16 gramos va a producir ¿cuánto de CO2? Una mol.
y una mol es 44 gramos. Por lo tanto, como nosotros aquí tenemos 1.20 kilogramos, ¿no es cierto? Sería 1200 gramos, pasándolo a gramos, ¿no? 1.2 kilogramos multiplicado por 1000 nos dan de dato masa 1.2 kilogramos, entonces esto es lo mismo a decir 1200 gramos de CO2. Ahora sí, chicos, regla de 3, porque es 1200 multiplicado por 44 entre 16. ¿Cuánto es esa masa de CO2? Esa masa sería 3300 gramos, ¿no? La masa de CO2 son 3300 gramos con esos 1200 gramos. Listo, ya tenemos la primera pregunta. Y ahora para calcular la segunda pregunta que nos piden el volumen, en este caso podemos aplicar nuestra ecuación de pavo-ratón, ya que sabemos que la presión por el volumen es igual a RTN, ¿no? ¿Por qué no aplico 22.4 aquí? Porque no nos piden la masa el volumen a condiciones normales, ¿no? Nos piden simplemente el volumen a estas condiciones. Entonces colocamos nuestros datos. Presión 750 milímetros de mercurio. Volumen, el volumen es lo que queremos calcular. El R, ahí está en las unidades de milímetros de mercurio, 62.4 milímetros de mercurio por litro sobre mol Kelvin, ¿no? Temperatura, no se olviden que las temperaturas que trabajamos siempre tiene que ser en Kelvin, entonces nosotros tenemos que sumar aquí 273 para que sea en unidades de Kelvin. Y eso es lo que colocamos aquí en Kelvin y el número de mol. ¿Cuánto es el número de mol? Calculamos, si desean, aquí aparte. El número de mol es la masa del CO2, que sería 3300 gramos, dividido entre la masa molar de ese CO2, que sería 44, ¿no? Entonces 3300 entre 44, eso nos da 75 moles de CO2, ¿no? Esto es calculando el número de moles del CO2. Sería 75. Y listo, chicos, se acabó. Ahora sí, simplemente es multiplicar todo, ¿no? 62.4 multiplicado por 288 multiplicado por 75 y todo eso dividido entre la presión. Ese volumen sale en litros 1.79, ¿no? Y como nos piden aquí, perdón, 1797 nos va a salir ese volumen. 1797 litros. Entonces aquí la masa es 3300, que sería esto de aquí. Y no hay el volumen, pero aquí me parece que corrección sería el volumen a condiciones normales. Si fuera el volumen a condiciones normales es mucho más sencillo, porque ¿qué decimos nosotros? Una mol de CO2 que se estaría produciendo, ya ustedes saben que va a producir de volumen a condiciones normales, ¿cuánto? 22.4 litros, ¿sí o no? Siempre y cuando fuera condiciones normales. Entonces una mol es que 44 gramos de CO2 producen 22.4 litros. Pero como tenemos aquí 3300 gramos, entonces ¿cuánto será ese volumen de CO2 medidos a condiciones normales? Y aquí sí sale 1680 litros, ¿no? Si consideramos el volumen a condiciones normales, eso sería nuestra respuesta. Entonces aquí 3300 y 1680, considerando ello, sería esa respuesta, ¿ok? A condiciones normales, corrigiendo acá ese volumen. ¿Listo? Esa es la clave, la alternativa dada. Pregunta 8.
Nos dice, bajo condiciones ordinarias, la mezcla de gases de nitrógeno, argón y helio son inertes. El nitrógeno se emplea para envasar snacks y evitar su oxidación. El nitrógeno, entre paréntesis, colocan 0.00125 gramos por mililitro. Eso es una densidad, la unidad de gramos por volumen, masa por volumen. Desplaza el oxígeno de 0.0011429, ¿no? gramos por mililitro, que sería también la densidad de ese oxígeno del envase, y prolonga la vida útil del alimento. Se obtiene una mezcla de 4,2 por 10 a la 24 átomos de helio. Ok, miren aquí nos están indicando ya el número de átomos de helio, el cual nosotros con ello ya podemos determinar cuántas moles, porque decimos una mol de átomo de helio, según la condición de Avogadro, ¿no? Tiene 6 por 10 a la 23 átomos de helio. Entonces, como a nosotros en el ejercicio nos dicen que se tiene 4.2 por 10 a la 24 átomos de helio, podemos saber de cuántas moles de helio estamos hablando, ¿verdad? Entonces, haciendo el cálculo, ¿cuántas moles de helio se tiene? Regla de 3. Son aproximadamente 7 moles de helio. Muy bien, seguimos leyendo. Se tiene 120 gramos de argón. Entonces, una mol de argón, ¿cuánto pesa? Mira, una mol de argón pesa 40 gramos. Entonces, como se tiene 120 gramos, 120 entre 40, yo ya puedo saber el número de moles de argón. El número de moles de argón sería igual a 3 moles de argón. Y finalmente nos dice 140 gramos de nitrógeno. Entonces tenemos una mol de nitrógeno. ¿Cuánto pesa? Mira, el nitrógeno es 14. Nitrógeno gaseoso es 2 veces 14, así que sería 28 gramos. Como se tiene 140 gramos de nitrógeno, regla de 3, 140 entre 28, eso sería el número de moles del nitrógeno. Nos da aquí 5 moles de nitrógeno. Entonces, chicos, hemos calculado la cantidad de moles de cada una de las sustancias. Ahora, ¿qué es lo que nos están preguntando? Miren, ¿cuál es la presión parcial del nitrógeno y la fracción molar del helio? Para calcular las fracciones molares, por ejemplo aquí, como ya tenemos que son 7 de helio, 3 de argón y 5 de nitrógeno, puedo decir que el número totales va a ser la suma de esos moles de helio, las moles de argón y las moles de nitrógeno, sumando en total 15 moles totales. Para calcular la fracción molar en este caso del helio, ¿no? ¿A qué es igual? Es el número de moles de helio, que en este caso es 7, dividido entre el total, que vendría a ser 15. Esa sería la fracción molar del helio, y eso nos da aproximadamente 0.47 de fracción molar. Lo mismo tendríamos que hacer para cada uno de los gases. Como nos preguntan por la presión parcial del nitrógeno también, entonces yo necesito saber aquí cómo calcular la presión parcial. Puedo calcular la presión parcial del nitrógeno es igual a la fracción molar multiplicado por la presión total, o puedo aplicar la ecuación general de Pavo-Ratón, ¿no? Si yo aplico la ecuación general presión del nitrógeno por el volumen del nitrógeno, no sé si por acá tenemos el dato, sí tenemos, miren el dato acá, el volumen de todo el sistema, es igual a RTN, y reemplazamos. Presión del nitrógeno, esa es la presión parcial que queremos saber, no sabemos cuánto va a ser. El R, aquí está el R, puede ser el de atmósferas o el de milímetros de mercurio. Como nos piden la presión
Aquí están las respuestas en atmósferas, usemos el de atmósferas, 0.082. Temperatura, ¿cuánto es la temperatura? Nos indican cuánto es la temperatura del sistema. ¿Cuál es la presión parcial del nitrógeno? Son inertes, no nos dan la temperatura. No tenemos temperatura, así que vamos a asumir que la temperatura sería 273 Kelvin, que es la temperatura a condiciones normales, ¿no? Bueno, número de moles, en este caso, como ustedes están calculando la presión parcial del nitrógeno, la presión parcial del nitrógeno sería considerar solo el número de moles del nitrógeno, en este caso 5, y todo dividido entre ese volumen, que el volumen del recipiente es de 20 litros, ¿no? Y con ello ya tendríamos esa presión. Bueno, aquí como no nos han indicado con qué temperatura de trabajo, entonces posiblemente no se va a encontrar respuesta, no sabemos con qué valor se ha trabajado. Haciendo el cálculo, esa presión parcial del nitrógeno sale 5.6 aproximadamente, ¿ya? 5.59, 5.6 atmósferas, porque hemos utilizado 0.082. Muy bien, entonces aquí nuevamente tenemos como respuesta 7 sobre 15, que sería esto de aquí, pero no tenemos la presión, ¿no? Esto es la respuesta, ¿ya? 7 sobre 15, la fracción molar, pero la presión parcial del nitrógeno sería esto de acá. Ok, esta es la forma correcta de resolver. Pregunta número 9. Tenemos aquí las siguientes estructuras. Nos hablan sobre los isómeros del hexano. Miren, el hexano tiene 5 isómeros, ¿no? El N-hexano, el 2-metilpentano, el 3-metilpentano, entre otros. Cada uno tiene diferentes propiedades físicas, las cuales tienen relación con su disposición espacial. Hexano, 2-metilpentano, sale aquí una ramificación, aquí también, ¿no? Aquí tienen más ramificaciones. ¿Y qué debemos saber con respecto a ello? A mayor ramificación, menor superficie de contacto, menor fuerza de dispersión del hondo, por lo tanto, menor punto de ebullición, menor viscosidad y mayor volatilidad. En el enunciado 1 nos dice el N-hexano es un líquido viscoso, correcto, es viscoso, y volátil, no, presenta menos volatilidad, ya que podemos ver que es una sustancia que no tiene ramificaciones. Y hemos dicho que mientras más ramificaciones presente, mayor volatilidad. Menos ramificaciones, menos volatilidad, ¿no? Entonces esto es incorrecto. Letra B. El isohexano, que nos dice, o 2-metilpentano, o sea que es este de acá, es más viscoso que el N-hexano. Entonces, otra vez, mayor ramificación, entonces vamos a ver que es menor viscosidad, ¿no? Mayor ramificación, menor viscosidad. Entonces, acá nos dice, ¿es más viscoso que el N-hexano? No, falso. Solamente es tener en cuenta la teoría y marcar todo respecto a ello, ¿no? El de mayor volatilidad. ¿Quién va a ser el que tiene mayor volatilidad? El que tiene mayor ramificación. ¿Y quién es el que está más ramificado? Es el 2,2-dimetilbutano. Esto sería lo correcto. El 3-metilpentano tiene actividad óptica y es de estrogiro. Acuérdense que cuando hablamos de las actividades ópticas, ¿no? En este caso el 3-metilpentano, que es este de aquí, tendríamos que observar que sea un carbono quiral. Y un carbono quiral es aquel carbono que tiene los 4 sustituyentes totalmente diferentes, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, podemos buscar y no se encuentra ningún carbono quiral, ya que en algunos siempre vamos a ver que los elementos se repiten, ¿no? Entonces eso también es incorrecto. No hay presencia de un carbono quiral para decir que es D o L respecto a su giro.
El 2,3 dimetilbutano tiene mayor punto de ebullición que el N-hexano. Aquí, con respecto a ello, hemos dicho a mayor ramificación, menor fuerza de London, entonces menor punto de ebullición. Quiere decir que el 2,3 dimetilbutano tiene menor punto de ebullición que el N-hexano. Clave en esta pregunta, la alternativa casa. Pregunta número 10. Tenemos los alcoholes con 3 carbonos que pueden ser monoles, que contienen un grupo OH, o polioles que contienen 2 o más grupos OH. Nos piden marcar la alternativa incorrecta. Recordemos que a mayor fuerza intermolecular se tiene mayor punto de ebullición, mayor tensión superficial, mayor viscosidad, ¿correcto? Pero menor presión de vapor. Entonces aquí, por ejemplo, decimos lo siguiente. A tiene mayor viscosidad y punto de ebullición que B. Si observamos, A es una estructura de 3 carbonos con un grupo OH y B también es una estructura de 3 carbonos con un grupo OH. Pero ese grupo OH para B está ramificado. Entonces quiere decir que B va a presentar menor fuerza intermolecular, ¿correcto? Entonces acá nos dice A tiene mayor viscosidad, sí, porque es lineal, mayor fuerza intermolecular que B y por lo tanto mayor viscosidad y mayor punto de ebullición. Esto es verdadero. 2, letra B dice, C tiene mayor punto de ebullición que D. D acá son 1, 2, 3, son 1, 2 grupos OH, acá también la misma estructura. Pero en este caso se puede observar que el que está ramificado sería C. Si C es el ramificado con un grupo OH en el centro, entonces él tendría menor fuerza intermolecular. Por lo tanto, va a tener menor punto de ebullición que D. Esto es incorrecto. El más viscoso de todos los compuestos es E. Si nosotros observamos aquí los compuestos, mientras mayor grupos OH tengan, va a ir aumentando su capacidad o su fuerza intermolecular. Aquí este tiene 3 grupos OH, entonces efectivamente aquí al tener 3 grupos OH, ¿no? Dice el más viscoso, entonces mayor fuerza intermolecular, más OH, más fuerza intermolecular, entonces más viscoso. Eso sería verdadero. El orden en función a su punto de ebullición. E presenta mayor punto de ebullición que C y este que A. Sí, ¿por qué? Porque acá tiene 1, 2, 3 grupos OH, a mayor OH, mayor fuerza intermolecular. Este solo tiene 2 y esto tiene 1. Así que esto es correcto, ¿no? Mayor fuerza intermolecular, ya saben cuáles son las propiedades que van a incrementar. Y todos son completamente solubles en agua y líquidos polares. Como todos tienen grupo OH, eso quiere decir que son grupos polares y si tienen polaridad van a ser solubles en agua. Alternativa, la clave en esta pregunta, la 10. Pregunta 11 nos dice, los sólidos amorfos, debido a su estructura no completamente ordenada, o sea que no tienen una distribución ordenada, ¿no? Con respecto a los átomos, no tienen un punto de fusión definido, conforme se va calentando comienza a fluir. En cambio, en los sólidos cristalinos, que son estructuras ordenadas, el punto de fusión sí es definido. Dice marcar la proposición correcta. El vidrio, esto es teoría, chicos. El vidrio es un sólido amorfo, como lo dice acá, eso es correcto. Con arreglos estructurales de largo alcance, no, son de corto alcance, así que esto es incorrecto. Letra B dice, el óxido de calcio es un sólido iónico y presenta bajo punto de fusión. Sí es un sólido iónico, es correcto, pero no presenta bajo punto de fusión, porque hemos visto que es una propiedad de los compuestos iónicos, los sólidos que tienen alto punto de fusión. El CO2 presenta alto punto de fusión y es un sólido molecular. Es un sólido molecular, pero sabemos que los sólidos moleculares no tienen alto punto de fusión. Por el contrario, presentan bajo punto de fusión.
El cobre es un sólido metálico y no conduce la corriente. Por ser metal es un excelente conductor, así que eso también es incorrecto. Y finalmente, el óxido de silicio es un sólido covalente y tiene alto punto de fusión. Sí, propiedades de los sólidos covalentes, eso sería la respuesta. 11 enano. Pregunta número 12. A ver, ¿qué dice en esta pregunta 12? Nos habla sobre el ácido fosfórico, se comercializa como una solución al 85% en masa, con una densidad. Ustedes recordarán que existe una fórmula, ya que acá nos van a preguntar, miren, determine aquí la molaridad, ¿no? Nos piden marcar el valor de verdad o falsedad. Recordemos que la molaridad se calcula como 10 multiplicado por la densidad, multiplicado por el porcentaje en masa, sobre la masa molar del compuesto, ¿no? Es una fórmula muy práctica que nos va a permitir determinar rápidamente cuando tenemos estos tipos de ejercicios, porcentajes en masa, densidad de la solución. La molaridad y la normalidad de una solución están en relación de 1 a 3. Como es el ácido fosfórico, podemos ver que su equivalente es 3. Y sabemos que hay una fórmula que nos permite relacionar la normalidad con la molaridad, que es justamente con ese equivalente gramo. Y en este caso sí va a ser la normalidad 1, de 1 a 3 con respecto a la normalidad, ya que ese equivalente gramo, ese parámetro teta, es igual a 3, ¿no? Entonces esto es verdadero. La molaridad y normalidad están en relación de 1 a 3. La normalidad del ácido, entonces calculemos rápidamente. La molaridad es igual a 10 por la densidad, que es 1.7 en estas unidades de gramos por mililitro, por el porcentaje de masa, que en este caso es 85 el porcentaje de masa, y todo dividido entre la masa molar del ácido fosfórico, que sería 98. Esto nos da una molaridad de 14,74, pero eso es molaridad, no es normalidad, ¿no? Si queremos calcular la normalidad, tendríamos que multiplicar 14,74 multiplicado por 3, ¿no? Por la fórmula que hemos visto. Así que esto es falso. Y finalmente nos dice, en 1 mililitro de solución se encuentra 1.44 gramos de ácido. Bien, entonces aquí nosotros tenemos, miren chicos, la densidad, el porcentaje en peso, ¿no? ¿A qué es igual el porcentaje en masa? Es la masa del soluto sobre la masa de la solución multiplicado por 100. Ese es el porcentaje en masa. ¿Correcto? Esto es nuestra fórmula, multiplicado por 100. Si nos preguntan en 1 mililitro de solución, entonces aquí el porcentaje en masa, mira, es el 85, va a ser igual, vamos a calcular aquí, va a ser igual a 100 multiplicado por la masa del soluto, ¿no? Que es lo que vamos a calcular, cuánto es la masa del soluto, cuando se tiene en este caso 1 mililitro de la solución, ¿correcto? Pero la densidad de la solución es 1,70 gramos por mililitro. Quiere decir que cuando se tiene 1 mililitro de solución, eso pesa 1,70 gramos. Entonces aquí calculamos en 1,70 gramos cuánto sería la cantidad de gramos de ese ácido, ¿no? Y aquí despejamos, ¿no? Y esa masa de soluto sale 1,44 gramos. Entonces sí, esto es correcto. Respuesta sería verdadero, falso, verdadero. No tenemos clave, ¿no? No hay clave en esa pregunta 12. Muy bien, vamos con la siguiente. Pregunta número 13. Tenemos la siguiente ecuación química. Nos piden marcar el valor de verdad o falsedad con respecto a los siguientes enunciados. La solución de 1 molar del dicromato es 2 normal
cuando trabaja como sal potásica y 6 normal como agente oxidante. Recuerden que cuando nosotros decimos molaridad, la molaridad, ¿no?, es, o mejor dicho, la normalidad es igual a molaridad por los equivalentes. Y este número de equivalentes en las reacciones de tipo redox va a depender de cuántos electrones participen en la reacción. Entonces, como sal potásica, este dicromato disocia 2 protones de potasio, ¿no?, 2 iones de potasio. Entonces va a tener un equivalente de 2. Entonces, cuando trabaja como sal potásica, efectivamente su normalidad va a ser la molaridad 1 multiplicado por 2. Pero en el caso, por ejemplo, que trabaja como agente oxidante, recordar que ocurre esta reacción. Este dicromato, ¿correcto?, que está trabajando con su estado de oxidación más 6, aquí va a ser más 6, 6 por 2, 12, y aquí va a llegar a más 3, 3 por 2, 6, se transfieren 6 electrones, o sea que en el siguiente la normalidad va a ser igual a la molaridad por ese parámetro teta, pero en este caso ese parámetro teta o equivalente es 6. Por lo tanto, va a ser 1 por 6 y eso es igual a 6 cuando trabaja como agente oxidante. Así que aquí esto sería correcto. Si balanceamos la ecuación, nuestros coeficientes serían 1, 14, 2, 2, 3 y 7. Lo cual en el segundo enunciado nos preguntan: una mol de dicromato, que es esta de aquí, liberaría 67.2 litros de cloro a condiciones normales. Sabemos que por una mol de cualquier sustancia se libera 22.4 litros a condiciones normales. Ahora, por una mol de dicromato se está viendo que hay 3 moles de cloro. Entonces sería acá 3 moles de cloro. ¿Cuánto será ese volumen a condiciones normales? Y sería un volumen de 67.2, lo cual indica que ese enunciado es correcto. Y en el enunciado 3 nos dice 100 mililitros de la solución de dicromato de potasio con esta normalidad como agente oxidante, ¿no?, contiene esta cantidad de esta sal. Entonces, como agente oxidante, tú ya sabes que el parámetro teta es 6. Sabes que la normalidad es igual a la molaridad por ese teta. Calculamos, la normalidad sería 0.1, es igual a molaridad por 6. De aquí ya sabemos cuánto sería esa molaridad. Sería 0.016 la concentración molar. Como nos piden 100 mililitros de esa solución, entonces aquí nosotros decimos molaridad es igual al número de moles sobre volumen. El volumen que nos están preguntando es de 100 mililitros con esa molaridad de 0.016 por el volumen que es 100 mililitros. Ese volumen sería 0.1 litro. Y de aquí calculamos el número de mol. Sería entonces el número de mol 0.0016. Y sabemos que el número de mol es igual a la masa entre la masa molar. Reemplazamos, masa sería igual a 0.0016 por la masa molar, que en este caso sería la masa molar del dicromato, 294,18. Entonces, multiplicamos ese valor y eso sería la masa de dicromato que se tiene, ¿no?, que sería 0.47 gramos, ¿no? 0.47 aproximadamente gramos. Entonces acá nos dice 0.0049. No, esto sería falso, ¿no? Esto nos va a dar 0.47 aproximadamente. Muy bien. Verdadero, verdadero, falso. La respuesta aquí sería la clave barco. Pregunta número 14.
nos hablan sobre la cinética química. Nos dicen, el orden de una reacción química indica cómo la velocidad de reacción depende de la variación de las concentraciones de los reactivos. Se debe determinar experimentalmente y ayuda a entender el mecanismo de la reacción. Al respecto, la reacción 2A más 3B igual a C es de primer orden, con respecto de A y de B. Entonces, chicos, esta información ya es importante, porque con esto en nuestra cabeza rápidamente debe venir la ecuación que vamos a utilizar. Cuando las concentraciones son para A 1,6 por 10 a la menos 2 y para B 2 por 10 a la menos 3, la rapidez, o sea, la velocidad es este valor. Nos pide calcular la velocidad de reacción cuando las concentraciones de ambos sean 2 por 10 a la menos 3. Entonces recordamos rápidamente que para una ecuación de primer orden, de esta manera se calcula la velocidad, ¿no? Necesitamos velocidad constante y las concentraciones. Aquí ustedes tienen las concentraciones y aquí se tiene la velocidad. Entonces, ¿qué voy a calcular? Voy a calcular de aquí, colocando esos datos, voy a despejar la constante. Ya que tengo velocidad, me dan de dato, tengo la concentración de A y tengo la concentración de B. Entonces, la constante sería igual a 25 molaridad a la menos 1 por segundo a la menos 1. Y nos piden calcular la velocidad, o sea que nuevamente voy a usar esta ecuación, pero ahora, como ya conozco la velocidad, voy a calcular la constante, voy a calcular la velocidad cuando las concentraciones son 2 por 10 a la menos 3. Entonces, para las concentraciones de A y B, que van a ser el mismo valor, la velocidad sería igual a la constante por la concentración de A y B. Reemplazamos los valores que ya tenemos y de esa manera puedo conocer cuánto sería la velocidad, ¿no? Esa velocidad es igual a 1 por 10 a la menos 4. Entonces la respuesta aquí sería la alternativa E nano. Pregunta número 15. Nos dice la expresión de la ecuación de velocidad de las reacciones de segundo orden. Ya nos están diciendo de segundo orden existe ya una ecuación. Depende de las concentraciones de los dos reactantes o del cuadrado de la concentración de uno. Este tipo de cinética es crucial para entender muchas reacciones químicas en soluciones y superficies catalíticas. Al respecto a una reacción química elemental, miren, de este tipo 2A que forma los productos, le toma 10 minutos para que la concentración de A disminuya de 32 milimoles a 16 milimol. Entonces, la ecuación de segundo orden sería esta. 1 sobre la concentración final menos 1 sobre la concentración inicial, ese es igual a la constante por el tiempo. En este caso la concentración final sería 16 y la concentración inicial 32. Estas concentraciones para llegar de 32 a 16 nos dice que toma un tiempo de 10, así que de aquí podemos calcular cuánto sería esa constante. Reemplazamos los datos, 1 sobre 16 menos 1 sobre 32 es la constante por el tiempo de 10 minutos y ese valor de la constante sería esto de aquí. Con ello, ahora sí podemos aplicar o calcular lo que nos piden. Determine el tiempo en minutos, ahora me están pidiendo este T, para lograr que 16 milimoles se reduzca a 2 milimoles. Entonces la concentración final 16 y la concentración final 2 milimoles y la concentración inicial 0. Reemplazamos en la misma ecuación. Sería, despejando aquí T, es igual a 1 sobre la concentración final, que es 2, menos 1 sobre la concentración inicial, que es 16, sobre K, que en este caso la constante es igual al valor que hemos calculado aquí, y despejamos ese tiempo para saber cuánto sería. Y esto nos da un valor de 140 minutos. La respuesta, la alternativa dado en la pregunta 15.
Pregunta 16. Dice el KPS. ¿Qué es el KPS? El KPS es la constante del producto de solubilidad. Es la constante de equilibrio Kc para el equilibrio de la solubilidad de un compuesto iónico poco soluble en agua. Representa el producto de las concentraciones molares de los iones disueltos. Cada uno elevado a su coeficiente estequiométrica. Es muy utilizada para determinar la concentración de los iones disueltos cuando se agrega un sólido iónico poco soluble en agua. Al respecto, se sabe que el KPS para el cloruro de plata es 1.8 por 10 a la menos 10 molaridad al cuadrado. Determine la masa de los iones de plata que permanecen disueltos. Muy bien, entonces hay que entender que cuando hablamos del cloruro de plata, la disociación de esa sal cuando se va a solubilizar, ¿no?, va a ser una mol de iones plata más 1 y una mol de iones cloruro más 1. Menos 1. Entonces, si nosotros queremos saber, por ejemplo, cuánto es el KPS que nos dicen aquí de dato, aplicamos aquí la fórmula. El KPS para esa reacción sería la concentración de los iones platas, que en este caso es X, por la concentración de los iones cloruros, que también están en proporción de 1 a 1. KPS sería el producto de ambas concentraciones. X cuadrado nos dice que es 1.8 por 10 a la menos 10. Quiere decir que puede solubilizar hasta esta concentración de cada uno, de 1.3 por 10 a la menos 5. ¿Ok? Ahora, entonces, por lo tanto, la concentración de la plata, de los iones de la plata, sería 1.3 por 10 a la 5 y la concentración de los iones disueltos también sería 1.3 por 10 a la menos 5. Eso sería el valor de la concentración. Pero si queremos saber cuánto es la cantidad de masa de iones, esa concentración tendríamos que multiplicarlo. En este caso, como nos dice por la masa de los iones, sabemos que aquí la plata pesa 108. Sería 1,3 por 108, esto nos da 1.4 por 10 a la menos 3. Entonces la respuesta en esta pregunta 16 sería la alternativa dado. Pregunta 18. Los ácidos son sustancias que tienen sabor agrio, mientras que las bases poseen sabor amargo. Se les puede identificar empleando indicadores. Indicadores son aquellas sustancias, ¿no? Formas de poder determinar si es que la sustancia es ácida o es base, ¿ya? Lo que muestran un color distinto en cada medio. La fuerza de un ácido es en función de su estructura y de su grado de ionización. Al hacerlo reaccionar entre sí, la cantidad estequiométrica forma una sal y libera agua. Entonces nos pide marcar el valor de verdad o falsedad. Los ácidos se detectan por el color fucsia con la fenoltaleína. Entonces cuando nosotros tenemos fenoltaleína, que es un indicador, ¿ok? Cuando esa fenoltaleína se encuentra en un medio ácido, es incoloro, no tiene color. Pero cuando la fenoltaleína está en contacto con una sustancia básica, o sea, con un hidróxido, este cambia su color a rojo grosella o, como dice ahí, de color fucsia, ¿no? Entonces los ácidos se detectan por el color fucsia con la fenoltaleína. No, esto es falso, ¿no? Con ácido es incoloro. Luego dice en la letra, en el número 2, la base débil se ioniza parcialmente y un ejemplo es la cafeína. Esto es correcto, ¿no? Un ácido fuerte o una base fuerte, como es el caso, por ejemplo, del hidróxido de sodio, se disocia completamente. Quiere decir que la concentración, supongamos que aquí fue 0.5, aquí también se disocia en 0.5 y se disocia en 0.5. Eso es disociación completa. Pero en el caso, por ejemplo, de un compuesto orgánico como lo es la cafeína, ellos no disocian completamente, ¿no? Ellos disocian parcial. Por ejemplo, un ejemplo aquí de ácido débil.
el ácido débil del ácido acético se disocia en el ion acetato y su protón de hidrógeno. Entonces, si por ejemplo él tiene una concentración de 0,5, este se puede disociar en 0.0001 y este también en 0.001. Entonces la disociación es muy pequeña, por eso decimos que los débiles se disocian parcialmente, mientras que los fuertes sí se disocian completamente. Hay una disociación completa, ¿ya? Entonces eso es correcto. El ácido perclórico es más fuerte que el ácido nítrico. Bueno, eso es propiedad de los ácidos, ¿no? Como el ácido perclórico tiene mayor protones de hidrógeno, ¿cuál es la fórmula del ácido perclórico? El ácido perclórico, por ejemplo, es el HClO4. Ese es el ácido perclórico, ¿ya? Y es uno de los ácidos, chicos, es el ácido más fuerte comparado con otros, ¿ya? Ténganlo en cuenta esto de aquí. Entonces aquí nos preguntan, ¿el ácido perclórico es más fuerte que el ácido nítrico? Sí, eso es correcto, ¿ya? Verdadero, la respuesta aquí es falso, verdadero, verdadero. La alternativa enano. Bien, pregunta 18. Tenemos aquí el ácido sulfuroso. Ok, aquí es sulfuroso, ¿ya? Es un ácido diprótico porque tiene 2 hidrógenos para poder disociar y nos presentan sus 2 constantes de ionización. Cuando primero disocia un protón de hidrógeno, su constante de ionización es 1.7 por 10 a la menos 2. Y cuando disocia su segundo protón de hidrógeno es 6,4 por 10 a la menos 8. Aquí podemos ver los valores de esa gráfica cuando se disocian y nos piden marcar el valor de verdad o falsedad. Esto es el ácido sulfuroso, ¿correcto? Cuando disocia uno es el bisulfito y cuando disocia sus 2 protones de hidrógeno tenemos ese sulfito. A pH 3, o sea, nos está diciendo aquí en esta gráfica más o menos, esto es la recta del pH, ¿ya? Esto es el pH. Entonces, en un pH 3, aquí más o menos en este intervalo, la especie predominante es el anión bisulfito, ¿sí? Aquí vemos que está el anión bisulfito, solo interpretación de la gráfica. A un pH 1, o sea, más o menos por aquí, ¿no? En todo ese intervalo, la especie está sin desprotonar y es la predominante, ¿correcto? Todavía no ha disociado ningún protón de hidrógeno, eso es verdadero. Y a un pH 10, estamos en este intervalo, el anión sulfito es la única especie presente, verdadero. Entonces es muy sencillo. Aquí, ¿qué es lo que se tiene que observar? ¿Qué es lo que se tiene que saber? El ácido sulfuroso, el bisulfito y el sulfito, porque si no, no voy a saber de quién están hablando, ¿verdad? Respuesta en esta pregunta 18, la alternativa casa. Pregunta 19, nos dice, se intenta neutralizar, ¿no? 0.5 gramos de cal viva. La cal viva tiene como fórmula el hidróxido de calcio. Tenemos una masa entonces del hidróxido de calcio que es 0.5 gramos con 90% de pureza. Entonces es importante cuando nosotros tenemos el 90% de pureza saber exactamente con cuánto vamos a trabajar, ¿no? Siempre trabajamos con la masa pura. Entonces lo que hacemos para saber la masa pura de ese hidróxido de calcio es sacar el 90%, ¿no? Esto es matemática, 90% es 90 sobre 100 de 0.5. Y de acá sabemos que la masa pura de ese hidróxido de sodio sería igual a 0.45 gramos. Eso sería la masa pura que vamos a trabajar. Muy bien. De pureza, para ello se le agrega 150 mililitros de una solución de ácido clorhídrico. Entonces tenemos ahora para el ácido clorhídrico una solución, tenemos un volumen
de 150 mililitros que presenta una concentración de 0.1 normal. Ese es el dato. Ahora, como es un ácido con un hidrógeno, el parámetro teta es igual a 1. Quiere decir entonces que la normalidad y la molaridad son iguales. Entonces la molaridad también es igual a 0.1. ¿Qué es lo que nos están preguntando? Que después que ocurre la mezcla de este hidróxido con este ácido, ¿cuál sería el pH final de la solución? Recordemos que el pH se calcularía como menos logaritmo de la concentración de los protones de hidrógeno. Entonces hay que calcular cuánto es la concentración que está sobrando de esos protones de hidrógeno. Calculamos aquí los equivalentes para ver cuánto se neutraliza. El número de equivalentes sería igual aquí la masa, que es 0.45, entre el peso equivalente del hidróxido de potasio. ¿Cuánto suma el hidróxido de potasio? 74.1 y el parámetro teta en este caso es 2. Entonces su equivalente va a ser 0.45 la masa entre 74.1 dividido entre 2. Calculamos esos equivalentes, sería igual a 0.012 equivalentes, ¿no? Y lo mismo hacemos para el ácido, pero en este caso, como este ácido es un líquido, podemos aplicar normalidad por volumen, ¿no? Entonces, ¿cuántos equivalentes se tendría aquí? Sabiendo que la normalidad es 0.1 y el volumen es 150, podemos pasarlo en litros, va a ser 0.15. Puedo calcular que esos equivalentes van a ser igual a 0.015. Entonces, chicos, miren aquí, ya sé cuánto de OH hay y ya sé cuánto de hidrógeno hay, ¿no? Los equivalentes de los OH es este valor y los equivalentes del hidrógeno es este valor. ¿Qué tengo más? Más ácido, ¿no? Tengo más protones de hidrógeno. Entonces, lo que está sobrando, lo que sobra, sería igual a la concentración de los hidrógenos. ¿Y cuánto es? Sería entonces 0.015 menos 0.012. ¿Ok? Esto sería la concentración que estaría sobrando de los protones de hidrógeno. Esto nos da 3 por 10 a la menos 3. Esa es la cantidad de hidrógenos que estaría sobrando. Ahora sí, aplicamos simplemente nuestra ecuación, ¿no? Sabemos que eso sería la concentración para ese volumen de 150 mililitros. Como estos son los equivalentes gramos del ácido, entonces acá nosotros decimos normalidad, ¿no? Es igual a los equivalentes gramos por el volumen. Una vez que se tiene ya el número de equivalentes gramos, aquí nosotros decimos, ¿no? El número de equivalentes gramos sería igual entonces a la normalidad por volumen. Reemplazamos el número de equivalentes 3 por 10 a la menos 3 sobre el volumen. El volumen total es de 150 mililitros, pero vamos a pasarlo a litros por 10 a la menos 3 y esa concentración sale 0.002. Por lo tanto, ahora sí, como hablamos de los protones de hidrógenos, esa concentración es la misma y aplicamos. pH es igual a menos logaritmo de la concentración de 0.02. Y esto nos da 1,69 de pH. Clave en la pregunta 19, alternativa dado. Pregunta número 20. Dice, los compuestos orgánicos son millones. Una explicación a esta casi infinita variedad de compuestos en la isomería.
La isomería plana y la espacial o estereoisomería son una de las múltiples formas para el compuesto 4-etil, 4-metiloctano. Marque la alternativa correcta. Vamos a dibujar la estructura. Comenzamos dibujando el octano, que sería una cadena de 8 carbonos. 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Si consideramos la numeración aquí 1, 2, 3, porque cuando uno dibuja, uno establece por dónde va a comenzar a contar, ¿no? Entonces en 4 se tendría aquí el metil, ahí está el CH3, y en 4 a la vez se tendría el etil, ¿no? Como dice en el enunciado. Muy bien, vamos a dibujar el etil con, desplazando todo, ¿ya? Como CH3 y CH2 y CH3, ¿no? Ese es el etil. ¿Listo? Para que quede claro. Dice A, presenta 3 carbonos primarios. ¿Quiénes son los carbonos primarios? Los carbonos que están al extremo. Tiene 1, 2, 3 carbonos y 4 carbonos primarios, ¿no? Los carbonos que están asociados a un solo átomo de carbono son primarios, así que no son 3, son 4, esto es falso. Dice, tiene 5 carbonos secundarios. Vamos a ver, los secundarios son los que están al intermedio, como por ejemplo este de aquí, este de aquí, este de aquí, van 5, este de aquí, 6, ¿no? Y este de acá no puede ser. Tenemos 6 carbonos secundarios, ¿no? Porque lo de aquí es un carbono que está unido a 4, es un cuaternario. Entonces tenemos solo 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos secundarios. Entonces esto es falso. Y si queremos saber su fórmula global, lo único que tenemos que hacer es contar, ¿no? Cuántos átomos de carbono hay y cuántos hidrógenos. Aquí, por ejemplo, sería un CH3, aquí es un CH2, un CH2, un CH2, porque recuerda que el carbono siempre va a tener 4 enlaces. Entonces, completando con lo que falta, es lo que podemos ver cuántos hidrógenos serían, ¿no? Aquí nada porque ya tiene sus 4 enlaces. Entonces, ¿de cuántos carbonos estamos hablando? De 8 en la cadena principal, 9, 10, 11. ¿Y cuántos hidrógenos podemos ver? 3, 3, 3, 3, 3 por 4, 12. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 y 24 hidrógenos, ¿cierto? Así que eso es falso. Muy bien, seguimos contando. O letra C, es un compuesto apolar. Un compuesto apolar es aquella estructura que está formado solo por carbonos e hidrógenos, ¿no? Miscibles con el benceno y el agua. Los compuestos apolares son miscibles con el benceno porque el benceno también es apolar, pero el agua es polar, entonces no puede tener la miscibilidad, o sea que se disuelva en lo polar y lo apolar. Eso es falso. Con el agua no, con el benceno sí. Está presente un carbono terciario, dice acá, y uno cuaternario. Terciario ninguno, cuaternario sí, este carbono central es un carbono cuaternario. No hay terciario, ya que no hay ningún carbono que esté unido a 3 átomos de carbono. Esto es falso. Y el último dice, el carbono tiene 4 sustituyentes, el carbono 4, tiene 4 sustituyentes y es quiral. Sí, efectivamente, este carbono es un carbono quiral porque tiene los sustituyentes diferentes. Uno por acá, otro por aquí, otro por aquí y otro por aquí, y todos son diferentes. Y como ya hemos mencionado, esto corresponde a un carbono quiral. Eso es correcto, la respuesta en esta pregunta, la alternativa enano. Pregunta 21. Nos dice, el ácido palmitoleico es un ácido graso insaturado de 16 carbonos y un doble enlace en la posición 9. En función a la estructura de este ácido, marque la alternativa correcta. Letra A dice, su nombre químico es el ácido 9-hexadecanoico. El ácido palmitoleico
es una estructura, ¿no?, de 16 carbonos y nos dice que el doble enlace, porque es insaturado, se encuentra en la posición 9. Si graficamos la estructura, podemos ver aquí, dibujando los 16 carbonos, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, el doble enlace, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. ¿Cómo sería el nombre de ese compuesto? Aquí comenzamos en 1, aquí está el 9, entonces sería el ácido hexadec 9 en oico, porque en el 9 se encontraría el doble enlace, ¿no? Entonces aquí nos dice hexadecanoico, eso sería falso, ¿no? Hay que colocar siempre la nomenclatura actual, que sería de esta manera, ¿ok? Ahora, esta posición del 9Z es debido a la orientación que tiene la estructura, ¿no? Aquí estamos viendo que sería el hidrógeno, aquí estaría el otro hidrógeno y podemos ver que se encuentran en la misma orientación, lo cual significa que esto corresponde a una estructura de tipo cis y se representa en este caso como 9Z, indicando que ese doble enlace se encuentra en la posición 9. Así que el primer enunciado, eso sería incorrecto. Capaz de sufrir reacciones de adición, como se observa que se encuentra el doble enlace en el carbono 9, entonces las reacciones de adición serían en ese doble enlace, en el carbono 9, ¿no? Y no como lo indica acá en el carbono 16. Esto también es falso. El isómero natural del compuesto, dice, es el isómero Z, ¿no?, contrario, que viene a ser el E, que es dañino. Entonces, este compuesto es cis y su isómero de este compuesto Z vendría a ser el E, cuando la estructura ahora va a presentar el doble enlace y los hidrógenos en forma transversal. Y sabemos que en estas estructuras geométricas, si uno es bueno, que en este caso es el cis, el otro es malo, ¿no? Entonces esto sí es correcto, nos piden la alternativa correcta. Es muy soluble en solvente orgánico. Entonces cuando hablamos de la solubilidad en el solvente orgánico, ¿no?, observamos que esta es una estructura que tiene el grupo OH, lo cual va a darle una pequeña característica polar, pero predomina la estructura con mayor número de carbonos, lo cual va a indicar que es más apolar, ¿no? Entonces, cuando nos dice que es muy soluble en solventes orgánicos, sí podríamos decir que soluble es en solventes orgánicos, pero hay que tener mucho cuidado con respecto a los alcoholes, ¿no? Porque no van a ser muy solubles, por ejemplo, en alcoholes que tienen bajo peso molecular, ya que el alcohol, por ejemplo, de metanol, etanol, propanol, al ser pequeños, estas estructuras son más polares y esta cadena tiene más tendencia polar, entonces como que no va a haber mucha afinidad, ¿no? Entonces, pero si fueran, por ejemplo, carbonos, alcoholes apolares con mayor número de carbono, entonces ahí sí la tendencia va a ser más para polar y por lo tanto va a tener mayor afinidad, ¿no? Entonces, por así decir que son muy solubles en alcoholes, no. Habría que especificar en qué tipo de alcohol, porque no van a ser muy solubles en alcoholes pequeños, ¿no? Esto es incorrecto. Y finalmente dice, en una reacción de combustión incompleta se libera el anhídrido carbónico. Falso. En las combustiones incompletas se libera el anhídrido carbonoso, ¿no?, y en las completas, ¿no?, se libera el anhídrido carbónico, ¿correcto? Entonces, en una combustión incompleta tenemos el monóxido y en las completas tenemos el dióxido. Así que también sería incorrecto, falso, y la respuesta sería la letra C en esa pregunta 21. Pregunta 22. Tenemos aquí los siguientes compuestos, que son la citosina, adenina, purina, pirimidina, y en función a esas estructuras nos pide marcar la alternativa incorrecta. La pirimidina tiene 4 carbonos, aquí está la pirimidina, se observa que tiene 1, 2, 3, 4 carbonos y tiene 2 nitrógenos. Y todos tienen hibridación de tipo sp2, es correcto.
La diferencia entre la citosina y la timina, aquí podemos ver la citosina, aquí está la estructura de la timina, es un carbonilo en posición 4. Entonces aquí observamos que en la posición 4, aquí se encuentra el carbonilo y aquí podemos ver que se encuentra otro grupo, un grupo amino. Entonces eso también es correcto. Letra C, dice, la adenina tiene un grupo amino en la posición 5. Aquí podemos ver la estructura de la adenina. Comenzamos a contar en el carbono 1. Carbono 1 aquí podemos ver la estructura, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5 y podemos observar que ese grupo amino se encuentra en la estructura del carbono 6 y no en la posición 5, ¿no? Aquí contando, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5 y acá podemos ver ese grupo amino en la posición 6 y no en el 5. Y en el caso de la guanina, aquí sí podemos ver en la posición 2, ¿no? 1 y 2. Esto es falso por el primer enunciado. La citosina y la guanina pueden establecer 3 puentes de hidrógeno. Bien, con respecto a los puentes de hidrógenos que pueden formar cada uno de ellos, aquí se puede ver que sí, entre la citosina y la guanina se van a formar 3 puentes de hidrógenos que serían con estas estructuras, ¿no? El nitrógeno del carbono 3 con el NH1 de la guanina, el oxígeno de la citosina con el NH2, que son las estructuras de puente de hidrógeno debido a que tienen el enlace NH. Ahí están esos 3 puentes de hidrógeno, eso es correcto. Y con respecto a la adenina y la timina, que es el uracilo, van a formar puente de hidrógeno con el nitrógeno y el oxígeno de la timina, ese grupo DO, y el NH2 de la adenina del carbono 6 con el oxígeno. Esos serían los 2 puentes de hidrógeno que se estarían formando. Entonces eso también es correcto y lo único incorrecto acá sería la alternativa casa. Ok, chicos, esto sería entonces con respecto a la semana número 3. Espero que les sea de gran ayuda y no se olviden de dejar siempre sus likes, sus comentarios y compartir también si es posible mi canal. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao.